Bueno, vamos a adentrarnos en una auténtica bestia, tanto geográfica como histórica. Hablamos de un territorio de contrastes absolutos, ¿vale? Una escala que sinceramente nos rompe un poco los esquemas y donde se dan la mano de frente las fuerzas naturales más prehistóricas del planeta con la industria pesada más arrolladora. Es decir, un sitio donde el origen de la Tierra y el progreso humano conviven a diario. Esta es la fascinante historia del Estado Bolívar, el gigante indiscutible de Venezuela. Para desgranar a este gigante y que no se nos escape nada, vamos a estructurarlo en 5 puntos clave. Primero, el gigante de Venezuela en sí, su geografía. Luego, nos iremos a sus raíces históricas. De ahí pasaremos a respirar sus maravillas naturales. Saltaremos a su brutal motor económico. Y, para rematar, bajaremos a pie de calle para ver su vida y tradición. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El gigante de Venezuela, escala y geografía. Y es que para entender a qué nos enfrentamos hay que hablar primero de números, porque desafían por completo lo que entendemos por una provincia. Fijaos en esto porque es una locura. Este único estado representa más del 26% de todo el territorio nacional venezolano, más de una cuarta parte del país metida en una sola región administrativa. Es decir, el peso geográfico de casi toda Venezuela se apoya literalmente sobre los hombros de esta gigantesca zona del sur. A ver, 240.528 kilómetros cuadrados se dice pronto, pero para que nos hagamos una idea real, imaginemos por un momento todo el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, con absolutamente todas sus islas. Pues bien, todo eso cabría perfectamente dentro de las fronteras del Estado Bolívar, y aún nos sobraría un buen trozo de espacio. Es alucinante. Además, ojo, porque según los mapas territoriales, si sumamos la vecina Guayana Esequiba, que es territorio en reclamación, nos iríamos a más de 360.000 kilómetros cuadrados. Una barbaridad. Y claro, con ese tamaño, las fronteras son kilométricas y súper variadas. Al norte tenemos el majestuoso río Orinoco haciendo de barrera natural, separándolo del resto del país. Por el sur, tocamos directamente con Brasil y con el estado Amazonas. Si miramos al este, limita con Delta Macuro y la Guayana Esequiba, y al oeste, abraza el llano de Apure. Básicamente, es una especie de puente inmenso que conecta realidades totalmente distintas. Pasamos al punto 2. Raíces históricas. Porque sí, una vez vista la escala física, toca rascar un poco para descubrir de dónde viene la identidad, el alma de este gigante. La historia de esta zona es de todo menos aburrida. Es puro movimiento constante. Arrancamos en 1595, cuando Antonio de Berrío funda Santo Tomás de Guayana. ¿Y qué buscaba? Pues nada menos que la mítica ciudad del Dorado. Casi nada. Tras décadas huyendo de piratas y de mil problemas, en 1764 se asientan por fin y la llaman Angostura. Pero el gran bombazo llega en 1819 con el famoso Congreso de Angostura. Lo instala Simón Bolívar y de ahí sale una ola de independencia que sacude a toda Sudamérica. Por eso, en 1901 se decidió honrar ese peso histórico, rebautizando el estado entero con el nombre de Bolívar. Totalmente merecido. Y de ahí llegamos a hoy, con un contraste demográfico tremendo. Mirad los datos. Con toda esa inmensidad territorial que acabamos de comentar, la región tiene una densidad de población bajísima, apenas 7 habitantes por kilómetro cuadrado. La enorme mayoría de su casi 1.800.000 habitantes está súper concentrada en un par de zonas urbanas. Por ejemplo, solo en Caroní, con la frenética ciudad guayana, viven casi 1 millón de personas. Esto deja el resto del estado, con sus selvas y sabanas impermeables, como vacíos casi inexplorados. Y todo este orgullo, esa mezcla de tierra inmensa y de una historia tan épica, se palpa perfectamente en su himno oficial. Esos versos que dicen «Con áureos buriles tus magnas proezas la historia en sus faustos por siempre grabó», escritos por José Manuel Agosto Méndez, son pura poesía épica. Una maravilla que capta el espíritu de la región al vuelo y que nos recuerda las hazañas que forjaron su libertad. Vamos ahora al tercer bloque, maravillas naturales, o lo que es lo mismo, los pulmones del gigante. Aquí entramos en terrenos sagrados, ventanas directas a la prehistoria de la Tierra. Y es que estamos hablando de auténticos santuarios ecológicos que son de un valor incalculable para el planeta entero. Tenemos el Parque Nacional Canaima, que lógicamente es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está el Parque La Llovizna con su energía brutal, la inmensidad hipnótica de la Gran Sabana y la vital Reserva Forestal de Imataca. Ojo, que no son solo zonas verdes en un mapa, son gigantescos motores biológicos que literalmente marcan el ritmo de vida del subcontinente sudamericano. 979 metros. Quedaos con esa cifra un segundo en la cabeza. Es la caída exacta del Salto Ángel, o Querepacu Paivena.
Aquí es donde la escala de este lugar te deja sin aliento. Hablamos de casi 1 kilómetro de agua cayendo a plomo desde la cima plana del aullante Puy. El agua cae desde tan alto que gran parte se convierte en una fina niebla muchísimo antes de tocar la selva de abajo. Ver cómo fluye ese espectáculo es algo que, sinceramente, nos pone en nuestro sitio y nos recuerda lo diminutos que somos. Y si la geología de aquí ya impresiona, agarraos, porque roza la fantasía. Estos tepuyes, estas montañas de paredes verticales y cimas planas súper antiguas, son tan, pero tan aisladas y misteriosas que el mismísimo Monte Roraima le voló la cabeza al escritor Arthur Conan Doyle. De hecho, fue su inspiración directa para escribir la clásica novela El Mundo Perdido. Es una pasada ver cómo un rincón tan antiguo del planeta termina moldeando la literatura fantástica mundial. Pero bueno, cambiamos radicalmente de tercio con el punto 4, el motor económico. Dejamos el silencio de la selva para meternos en el verdadero músculo industrial del Estado. Aquí el ruido es ensordecedor. Todo este poderoso engranaje se basa en 3 pilares que mantienen latiendo al país entero. Primero, una generación eléctrica descomunal que ilumina los hogares de casi toda la nación. Segundo, la industria pesada en estado puro, acero y aluminio, transformando a lo bestia el hierro y la bauxita en las enormes plantas de la siderúrgica del Orinoco. Y por último, una tradición minera de oro y diamantes que tiene muchísima historia, muy centrada en las míticas tierras del Callao. Y claro, para sostener todo este tinglado industrial necesitas infraestructuras que parecen de ciencia ficción. Por un lado tenemos el espectacular Puente de Angostura, un ícono que ya en 1967 logró la hazaña de cruzar y domar el enorme Orinoco. Y por el otro, la represa de Guri, cortándole el paso al río Caroní y convirtiéndose en una de las hidroeléctricas más grandes de la Tierra. Básicamente es el ser humano levantando auténticas murallas de hormigón para intentar controlar a gigantes de agua. Llegamos al quinto y último punto, vida y tradición. Porque después de tanta mega estructura y abismos de vértigo, hay que bajar a tierra y tomar el pulso diario de su gente. Para entender cómo funciona esta sociedad hay que ir a la base absoluta, sus profundísimas raíces indígenas. Aquí hay una presencia importantísima de pueblos originarios, sobre todo las etnias Pemón, Cariña y Yecuana. Y no son solo un dato estadístico, llevan milenios siendo los guardianes de estos territorios. Son los que de verdad saben cómo convivir en equilibrio con una selva que es súper generosa, pero que no te perdona un error. Esa misma conexión con la tierra la notas enseguida cuando te sientas a la mesa. La gastronomía es una pasada. Históricamente se comía mucho el potente guiso de danta, pero hoy en día los reyes indiscutibles son los inmensos pescados de río, la mítica sapoara, el laulau o el morocoto. Y de postre, bueno, es un vicio. Tienes el majarete crujientito de maíz, el dulce de lechosa o la jalea de merey, que tiene un sabor exótico y brutal. Toda una experiencia. Y ojo, que no todo es tranquilidad en la selva o ruido de fábricas. Hay una pasión por el deporte increíble. El mejor ejemplo es el Estadio Cachamay en Puerto Ordaz. Es un monstruo de hormigón con capacidad para más de 41.000 espectadores. Ahí es donde la comunidad se junta en masa para dejarse la voz apoyando a mineros de Guayana, demostrando la energía brutal y el tejido social tan vivo que tienen estas ciudades. Ya cerrando, quería mencionar un símbolo natural que me parece muy elocuente. La sarrapia. Es el árbol oficial del Estado y la verdad es que la elección le va que ni pintada. Es una madera de una calidad y una dureza excepcionales, pero al mismo tiempo tiene unas propiedades aromáticas y curativas buenísimas. Me parece la metáfora perfecta para Bolívar. Un territorio fuerte, industrial y recio, pero a la vez vivo y sanador. Y con esto terminamos el recorrido de hoy, pero nos deja una pregunta bastante seria rondando la cabeza. Cuando ves estas megaestructuras de acero y hormigón chocando literalmente de frente con selvas y ecosistemas prehistóricos delicadísimos, te preguntas, ¿cómo van a mantener el equilibrio? ¿Cómo saciar ese constante hambre de progreso sin cargarse una joya natural que es patrimonio de toda la humanidad? Es un reto gigantesco, digno de este estado, y honestamente cómo lo resuelvan es algo que nos va a afectar a todos los que habitamos este planeta. En fin, fascinante. Hasta la próxima.